Muchas gracias, señora presidenta. A mí me gustaría hacer algunas reflexiones, ya que se habló mucho sobre, y se va a seguir hablando sobre cada uno de los articulados, qué se cambió, qué no se va a cambiar, y hay más cuestiones específicas. A mí me gustaría hacer más un análisis sobre algunas consideraciones. En primer lugar, celebrar que en las últimas semanas el gobierno entendió lo que hace un Congreso. Me parece importante, ¿no? Digo, parece una cuestión básica, pero durante estos meses parecía que acá estuviésemos hablando en arameo, que nadie comprendía qué hacía un Congreso. Peor aún, algunos se ofuscaban en varios ámbitos respecto a cómo se les ocurre a los senadores debatir, discutir, reflexionar, en qué momento decidieron que pueden opinar sobre dictámenes, sobre articulado, en qué momento creen que pueden sancionar. Y es como curioso. Entonces, yo celebro que finalmente en estas últimas semanas el gobierno entendió que hace un Congreso, que hacemos los diputados, los senadores, y que la ciudadanía entiende que cuando nos reclaman que trabajemos, hacemos eso, discutir proyectos de ley, fundamentalmente. Claramente, otra cosa que para mí es importante es que había en esta sensación una cosa de que tenía que ser un trámite exprés. Y claramente, a la luz de lo que estamos viendo en este momento, no hacía falta un trámite exprés porque la ley había cosas que se podían mejorar. Había una voluntad de cantidad de senadores y senadoras para modificarla. Es más, nos encontramos con un gobierno que hasta, creo que en breve, sigue discutiendo cosas que se pueden seguir modificando en la media sanción, producto del pedido de los senadores y las senadoras, con lo cual tampoco hacía falta un trámite exprés. Con lo cual, para mí son dos cosas buenas, ¿no? Que es un Congreso que hacen los senadores y que hace falta no hacer un trámite exprés. Perdón que estoy vieja, entonces, y recién empiezo a usar los anteojos. Está claro que el Gobierno Nacional tiene que comprender que además cada uno de los cuestionamientos que hacemos, al menos los senadores y senadoras que nos consideramos dentro de la oposición, no son para poner palos en la rueda, no son porque somos antidemocráticos, sino porque es nuestro rol, porque a mí me parece que ser senadora significa que si yo creo que hay algo que tiene que ser de otra manera, creo que hay algo que puede ser mejor o algo que es perjudicial, mi obligación, mi deber y mi honestidad intelectual es decirlo en voz alta. Lo que está mal es creer una cosa y callarse la boca y votar a libro cerrado. Eso me parece que es lo que está mal. Y también está claro que el país necesita reformas profundas, estoy completamente de acuerdo, pero no cualquier reforma. Por eso di el debate, por eso pedí modificaciones, por eso dialogamos con otros bloques, porque de ninguna manera me iba a quedar callada, porque que necesitemos reformas no significa que necesitemos cualquier reforma. Y cuando el gobierno anterior también planteaba reformas, yo también levantaba la voz porque me parecía que esas reformas no eran las acordes y necesarias. No somos ni enemigos ni casta por plantear que podemos y queremos mejorar esta propuesta de cambio que en muchas cosas puedo compartir, pero no significa que tengo que callarme en las que no. Además, a mí me preocupa, es otra reflexión, siento como una música repetida, ¿no? Esta cosa que yo ya la escuchaba hace 1 año, 2 años, 3 años, que esta cosa del pensamiento hegemónico, del que piensa distinto, hay que eliminarlo, de que lo que hagan otros poderes del Estado me importa poco, que estoy por encima de esos poderes, sea judicial, sea legislativo, que no se cree en la virtud del diálogo, en la virtud del consenso, que hay como una especie de búsqueda feroz y furibunda por una construcción de un relato, más por una obsesión por transformar desde la gestión y desde el Estado la realidad. Esa musiquita sigue sonando. Y les recuerdo que parte de esa musiquita es lo que nos trajo hasta acá. En eso no hubo cambio. Este cambio que la Argentina les dio, porque la verdad es que el oficialismo ganó y ganó en elecciones democráticas. La gente votó y después optó en el balotaje por el presidente Milei. Y lo hizo desahuciada, lo hizo angustiada, lo hizo con un nivel de tristeza, de decir, esto no da para más, quiero un cambio. Y efectivamente los votaron para esos.
Con lo cual hay cosas que yo veo que no están cambiando. Pero también no lo votaron para cualquier cambio. Lo votaron para un cambio, no lo votaron para que la industria local desapareciera. Lo votaron para que se abran los mercados, no para que la industria local desapareciera. No lo votaron para que eliminemos organismos de ciencia y tecnología. Para que los mejoremos, sí, sean más eficientes, se replanteen sus gastos, se vean qué investigaciones, se establezcan prioridades, sí. No los votaron para que dejen más de 6.000 obras públicas a la mitad. Cosas que además son básicas: cloaca, caños, camino, ruta, escuela. Para eso la gente los votó, para que eso se viera, para que vieran que el Estado les cambiaba la vida. No votaron para que un artículo de una ley esté sobre las constituciones provinciales y se pierda el federalismo. No. No lo votaron para que los jubilados de un día para el otro cobren menos, peor, con un nuevo parche. Por suerte esto lo eliminaron y ahora voy a ir con eso. No los votaron para eso. El cambio que la gente estaba esperando y que la Argentina necesita no era ese. O sea, no lo votaron para que el presidente les diga en algún foro internacional que nadie se va a morir de hambre porque están muriendo de hambre, van a buscar la forma de conseguir comida. La gente los votó con otra esperanza, con otra convicción, genuinamente los eligió, cansados del otro, y están esperando respuestas para eso. Yo ya le dije que había planteado modificaciones con el artículo 162 del RIGI, que ponía en igualdad de condiciones a un artículo de la ley sobre las constituciones provinciales. De hecho, un funcionario me dijo, es una redacción poco feliz. Bueno, efectivamente, estos senadores que se discutía que tenían que trabajar, logramos una redacción más feliz y ahora no hay una discusión entre las provincias, un artículo del RIGI y las autonomías federales. Algo similar pasó con el daño superlativo que significaba para las pymes, para las industrias nacionales, para las empresas, estar en enorme desigualdad de oportunidades y de régimen cambiario y de divisas respecto a las grandes inversiones. Bueno, eso también se modificó y eso es positivo. También pudimos discutir seriamente la cuestión de Aerolíneas Argentinas. Hay que encontrar un camino intermedio entre una empresa que no funciona, que es deficitaria, que tiene cantidad extrema de personal, y dejar un país sin conectividad. Porque no todas las provincias del país tienen destinos turísticos rentables que van a hacer que el mercado autorregule el tránsito de esos pasajeros. Hay que buscar la manera de encontrar que ambos objetivos subsistan y estén. Yo creo que eso es parte de administrar. También quiero celebrar el retiro del artículo previsional. Pero ¿saben por qué? No por la moratoria, porque era un nuevo parche. Y es de nuevo esta musiquita que se venía escuchando de antes, un parche, no un cambio real, profundo, era un parche. La verdad que cambiar de un día para el otro un parche, un artículo, la edad, el cálculo, la moratoria, no es algo serio. La Argentina necesita una reforma previsional seria. O sea, no podemos seguir con los parches. Tenemos que definir los regímenes especiales, tenemos que discutir la edad, tenemos que tener en cuenta todos los años de aporte. Fueron 5, fueron 20, fueron 30, hay que tener justicia respecto a las trayectorias laborales de las personas. Tenemos que discutir absolutamente todo. Eso es el cambio serio que la gente los votó, no el parche de cambiar en un artículo de una ley la edad por la cual la gente podía, las mujeres sobre todo, cobrar o no una jubilación. Algunas reflexiones finales. Recordad que el gobierno, esto que les decía recién, el pueblo los eligió para gobernar, para cambiar lo que estaba mal, lo que llevaba años destrozado y hundiéndonos a todos los argentinos. No los votó con la esperanza de que rompan todo, sino que les mejoren la vida a ellos, que rompan y desarmen lo que está mal, que todos lo sabemos, pero que le mejoren la vida a los argentinos. O sea, ¿hay que mejorar la educación? Sí. ¿Hay que romperla? No. ¿Hay que discutir el sistema previsional, como decía recién? Sí. No dejar a los jubilados sin que cobren. ¿Hay que discutir, hay que cortar con los intermediarios y los gerentes de la pobreza? Sí, claro que sí. No que se nos venzan toneladas de leche en un país donde 1 de cada 2 chicos está bajo la línea de pobreza. Los votaron para mejorar el gasto público, no para contratar funcionarios con organismos a través internacionales para tener contratos terciarizados. Hay que tener una política de cielos abiertos, claramente, pero no dejar argentinos y argentinas sin conectividad. Los votaron, en definitiva, cuando hablaban de la casta,
porque les propusieron, y con la esperanza, de que no hubiese argentinos de primera y argentinos de segunda. Y cuando hacemos todo esto, tenemos argentinos de primera y argentinos de segunda. Y sobre todo los votaron para que gestionen. Les dieron a ustedes la responsabilidad de administrar el Estado, que por más que yo sé que el presidente lo detesta al Estado, pidió la responsabilidad de hacerse cargo del Estado, de la administración pública nacional. Y eso supone gestionar, supone trabajar, supone resolver los problemas cotidianos de la gente, las grandes políticas públicas, hacer las cosas bien y las cosas que están mal hay que mejorarlas. A pesar de que nos hagan creer que esta ley viene a resolver además los problemas de los argentinos y de la Argentina de un día para el otro, es mentira, es otro relato, es parte de esta musiquita que se sigue escuchando. Porque yo le recuerdo al presidente y a todo el equipo de gobierno que tienen las herramientas. Tienen las herramientas de la Administración Pública Nacional. Eso es ser un presidente. Tienen ministros, funcionarios, secretarios, tienen un DNU vigente. En el marco del DNU vigente, por ejemplo, desregularizaron el mercado de las prepagas. Hay un DNU vigente, hay más DNU vigentes, hay normativa interna. Entonces, que tengamos que tener esta ley bases no significa, no le mintamos a los argentinos el nuevo relato de que mañana le va a cambiar la vida. Y además no creamos que los desaciertos que está teniendo el gobierno hasta ahora son producto que no está en la ley bases. Yo creo que son producto, en algunos casos, de decisiones del rumbo, que no comparto, y en otros de impericia y de desprecio por la gestión. Y cuando vos despreciás la gestión, despreciás la realidad de los argentinos. Porque la cosa común, la casa común, el destino compartido, se resuelve desde la administración del Estado. No lo regula el mercado. El sistema previsional no lo regula el mercado. La construcción de una escuela no la regula el mercado. Como les decía, la Argentina se transforma gestionando. Y para gestionar, les decía, no hace falta esta ley, sino la vocación, la convicción de querer hacerle frente. Porque además algo que a mí me sigue preocupando, lo dije la otra vez y para no hablar en paquete fiscal lo digo ahora, la macroeconomía es condición sine qua non para pensar cualquier cosa. Eso lo entendimos claramente y los argentinos también. Y eso es un logro del presidente. Ahora, no me queda claro qué hay después de la macro. ¿Cuál es el desarrollo en educación, en trabajo? ¿Cuáles son las pautas con las que queremos vivir? La macro puede estar ordenada, pero lo que tienen que entender es que en la micro vive la gente. Y el gobierno puede tener en este momento un equilibrio fiscal, pero las familias en sus casas tienen déficit. Y eso lo tiene que resolver el gobierno. Y para eso la gente los votó. Con la esperanza, sí, pero la gente los votó para cambiar eso también. Entonces yo les voy entendiendo que hubo un proceso de modificación de algunas de las cosas que hemos planteado y aún con reparos y esperando no ser más una excusa para las cosas que no están funcionando en el gobierno, que nos digan que falta la ley bases y sabiendo que no va a cambiar, voy a votar afirmativamente para que no tenga más excusa y diciéndole lo mismo que le decía al gobierno anterior. Le pidieron el voto a los argentinos se lo dieron. Ahora tienen que hacerse cargo y gestionar. Muchas gracias.